Miércoles las mujeres se toman la mesa de análisis de Tele 13 Noche. Saludamos, como siempre, a Magdalena Vergara, Idea País. ¿Cómo estás, Magdalena? Bienvenida. Gracias, Álvaro. Buenas noches. María Isabel Díaz, del Instituto de Igualdad. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Como todos los últimos miércoles, para hablar de las últimas aristas del caso Convenios y también de la acusación constitucional que deja de alguna manera, quiero partir contigo, María Isabel, en un callejón al gobierno, porque lo que decía recién el diputado Mesa de Republicanos, o se va o la acusación avanza. Es un momento complejo y es una acusación que pareciera tener más apoyo que las anteriores. Sí, estamos en un escenario complejo, pero convengamos algo que yo quería partir porque me parece importante mencionar el instrumento, el mecanismo que se tiene con las acusaciones constitucionales, que efectivamente están bastante desgastados, están fatigados, y yo creo que hay que resignificarlo. Entonces aquí hay una apuesta del Partido Republicano que yo diría que hay que ponerle también mucha atención, porque uno está mirando el comportamiento de lo que le pasa al ministro Jackson, al gobierno, pero pongamos atención también en lo que le pasa a la oposición. Y lo que hace el Partido Republicano también es arrastrar a Chile Vamos y le dice, bueno, vamos juntos, nos tiramos toda la piscina, anuncia, no sabemos todavía cuál es el mérito, el contenido que está en la acusación, pero yo creo que hay que tener cautela con esto, porque finalmente sería el quinto intento, y eso puede tener fracasos entre medio y otro tipo de consideraciones, porque este es un mapa que se va ampliando y van apareciendo otras características de una acusación que sería la segunda para el ministro Jackson, sí. ¿no? De hecho, bueno, no tienen los votos solo si contamos Chile Vamos y Republicanos. Ellos apuestan a conquistar votos del partido de la gente, de los no alineados, como le llaman ahora, por ejemplo, a ese mundo que viene de la democracia cristiana. De democracia cristiana. Sí, también. exactamente. Sí, sí. Magdalena, y en ese sentido, ¿sientes que es distinto la base de apoyo o la proyección de esta acusación respecto a las otras o paños fríos? Sí, a mí me parece que es distinta, o sea, por varios motivos. Uno, porque efectivamente en este caso pareciera haber mucha mayor razones posibles para que haya una acusación. El desgaste también, en el fondo, el daño que ha producido toda la corrupción y todo lo que está pasando con los casos convenios dentro del gobierno ha generado enemistades también, incluso dentro del propio oficialismo, que también están cansados de la inacción que ha tenido este gobierno para hacerse responsable de los hechos que han ocurrido, de tomar decisiones y acciones más allá de la salida de algunos seremis, en fin, de lo que pueda estar haciendo Contraloría o Fiscalía, sino que asuman ciertas responsabilidades políticas relevantes. Y en ese sentido, la oposición no le queda otra. En el fondo, no hay muchas más herramientas frente a un gobierno que no está asumiendo ese tipo de responsabilidades. Y en ese sentido uno ve que incluso dentro del PS, ¿no es cierto?, el Partido Socialista, también hay voces que han apuntado con el dedo a Jackson en este caso como una señal importante hacia la ciudadanía de que aquí se van a tomar acciones reales para que no siga este caso de corrupción más adelante. Raúl Soto, por ejemplo, el ex presidente de la Cámara, que siempre se ha caracterizado por su moderación, digamos, manejó bastante transversalmente la Cámara durante su gestión, es uno de los que ha dicho, yo no le veo mérito constitucional a esta acusación, pero el ministro Jackson al parecer le está haciendo más daño que un favor al gobierno manteniéndose. Esa posibilidad del paso al costado, María Isabel, ¿cómo lo ves? Es difícil y todos sabemos que son decisiones de gobierno que tienen que medir todas las causas y los efectos, y yo creo que ahí hay que mirar con cautela. Yo veo, y ahí discrepo con Magdalena, porque efectivamente no estamos en un periodo de inacción, o sea, están sucediendo hechos, pero yo creo que hay expectativas ciudadanas que no van al ritmo de lo que es una investigación, que hoy día fuimos testigos todos de los allanamientos y de las situaciones que se han ido desplegando desde el Ministerio Público. La situación del ministro es compleja, yo creo que todos lo estamos reconociendo y habrá que dimensionarlo y ver. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y eso yo creo que todos también lo percibimos, que es que en el minuto que el ministro pudiera salir antes o después de la acusación, dependiendo de cómo se van dando los horizontes ahí, ¿qué pasa después? Vamos a pedir al ministro Montes que salga, vamos a pedir a los siguientes. Entonces, ¿de qué forma eso tiene que tener un tipo de estrategia política que yo creo que faltan mayores ingredientes como para poder tomar decisiones? El detalle, el fundamento lo vamos a conocer el lunes, nos decía el diputado Mesa, pero ya hay algunas líneas que uno pudiese, digamos, proyectar en términos de, por ejemplo, lo del comité de auditoría, las declaraciones del ministro también en la comisión respecto a los mismos casos que ellos han detectado. Ese fundamento, más allá de lo que pase el lunes, de lo que esperemos el lunes, ¿sientes que se sostiene, Magdalena?
Creo que se puede sostener, pero la misma Isabel también decía, ¿no es cierto?, que ya en los últimos años las acusaciones constitucionales no han sido lo mismo. Lo veíamos y en ese caso a mí me parece que es bien impresentable la defensa que ha hecho tanto el presidente como la ministra Vallejo, porque también tienen bastante tejado de vidrio en esta materia. O sea, nadie, de lado y lado, no se ha hecho un buen uso quizás de estas acusaciones constitucionales, que hay que recordar que son tanto jurídicas como políticas. Si bien requieren un fundamento jurídico, en este caso me parece a mí que efectivamente va a ser una acusación más bien política para dar una señal clara. Y en este caso yo creo que sí había una inacción. ¿Por qué? Porque los que han estado tomando acciones son precisamente los organismos que tienen que hacerlo, que son los fiscalizadores, la Contraloría y Fiscalía en este caso. Pero no lo ha hecho el gobierno respecto de medidas que pudieran hacer para hacer una intervención mayor y una responsabilización tanto a todos los niveles, a niveles de ministros, de jefatura, de funcionarios en el fondo, para que no sigan ocurriendo estos hechos y para conocer también qué es lo que está pasando efectivamente. Entonces, ahí me parece a mí que faltan poner sobre la mesa también los antecedentes y efectivamente una señal clara es decir, bueno, la corrupción que tuvimos, o sea, bajo nuestras narices, es necesario cambiarla, y aquí el gobierno me parece a mí que ha sido muy elocuente en las declaraciones, pero muy poco elocuente en los hechos y en los actos efectivos que haya podido tener. Yo creo que estamos en un momento, en un ciclo en que se están revisando todos los marcos regulatorios, los marcos jurídicos, comisiones, o sea, hay un accionar de situaciones que hoy día están ocurriendo y que van a tener resultados inmediatos. Ahora, a mí lo que me preocupa de las acusaciones constitucionales es que tiene un efecto paralizante. Hay inercia, algunos en el campo de la ingeniería, no sé, le dicen los tiempos muertos, y viene ahí una especie de retardo en una agenda que debiera tener mucha actividad sobre el crecimiento y sobre una agenda de proequidad. Eso a mí me tiene francamente muy preocupada, porque las acusaciones generan ese tipo de impacto, no solamente en el ministerio, que es el que está afectado, sino que en el gobierno, en el Congreso, y finalmente tiene el impacto de la misma ciudadanía. Claro, pero el problema que tenemos hoy día es que está de todas formas obstaculizado o obstruccionado porque los casos de corrupción que están ocurriendo son tan graves que tampoco permiten ningún tipo finalmente de discusión. Ya tenemos paralizada la reforma de pensiones, lo que ocurre también con el pacto fiscal. Viene una nueva discusión de presupuesto, y cómo la vamos a discutir si en el fondo es la propia DIPRES quien está siendo hoy día cuestionada debido a todos estos hechos. Entonces, si no hay un cambio también, si no hay una acción clara en este caso, vamos a seguir en este caso paralizado. Entonces, la acusación incluso puede ser una salida al gobierno que no tiene la posibilidad hoy día, tal como todos lo han dicho, de sacar al ministro Jackson de esto. Entonces, también puede ser el paso para poder dar una salida institucional también, de hacer un cambio, de dar ciertas señales, no solo para el gobierno, que puede destrabarlo, también para el oficialismo en general y la ciudadanía. Sí, yo también comparto, o sea, son presiones políticas. Exacto. Que yo creo que pueden ser movilizadoras. Ahora, lo que sí, ahí hay que ir estudiando, insisto, en el escenario que se va a ir presentando, pero no está paralizado el accionar del gobierno. O sea, la DIPRES también está tratando de explicar de qué se trata, cuáles son las responsabilidades que hay, y ahí tenemos que inyectar una energía positiva en el sentido de que aquí viene una acción política. La acción política tiene que avanzar hacia muestras de disposición para acuerdos. La sociedad, o sea, la cultura democrática, tenemos que cultivar una estrategia que vaya hacia los acuerdos. Eso está, pero estudiado en todas las partes del mundo. O sea, si no, no vamos a poder avanzar. Isabel, te voy a preguntar por el blindaje del ministro Marcela a la directora de presupuestos, la mejor de la historia. Algunos dijeron muy arriesgado lo que ha hecho. Sí, yo creo que fue un reconocimiento porque se veía que estaba media abandonada, sola, y yo la conozco hace muchos años. Es una joven ahí que tiene muchísimos méritos, y bueno, y está respaldada por su ministro, y está cumpliendo una acción que es compleja. Sabemos que... La defensa fue... Sí. Pero es que a mí me parece que ahí es donde es complejo, porque efectivamente si el gobierno estaba diciendo, bueno, el presidente dijo que habían sinvergüenzas dentro de su gobierno, dijo que había corrupción dentro de su gobierno. Entonces, eso no se condice con luego hacer estos blindajes y estas defensas diciendo, bueno, es la mejor que hemos tenido en la historia. Hemos tenido muy buenos directores de DIPRES a lo largo de nuestro tiempo, y esa es la gracia que tenemos. Incluyendo a Marcel. Incluyendo a Marcel también. Efectivamente. Entonces, cuando uno mira que efectivamente hubo una relajación de los requisitos que vinieron de la ley de presupuesto, bueno, ahí uno empieza a cuestionar, bueno, ¿qué tanto hubo? Puede que tenga muchos méritos, pero puede que se haya equivocado también, puede que haya algún acto más coordinado, eso todavía no lo sabemos. Entonces, esas defensas como corporativas y esos blindajes no le hacen daño y no favorecen el que podamos seguir discutiendo y el que efectivamente demuestra al gobierno de que aquí está dispuesto a que caiga quien caiga, como yo lo que echo de menos es que aquí
que clarificar cuáles son los roles que tienen, porque las glosas también son apoyadas, ¿no es cierto?, votadas a nivel de Parlamento. Entonces, cada uno va teniendo tipo de responsabilidad. Lo que pasa es que yo creo que tenemos que tener, insisto, en el mapa completo para dimensionar de lo que estamos hablando. María Isabel Díaz, Sí. Magdalena Vergara, muchísimas gracias por acompañarnos como todos los miércoles. Que esté muy bien. Buenas Bien. noches. Buenas Gracias. noches. Hacemos una pausa y más Tele 13 Noche al regreso. No se vayan.